Hace algunos años, mi suegra, a quien llamaré Brenda para preservar su anonimato, vivió conmigo y con mi esposo, su hijo, durante un corto periodo debido a sus problemas de salud. En ese momento, simplemente pensamos que era mejor que estuviera con nosotros un tiempo. Pero hay que entender que Brenda no era una suegra común. Ella tenía un pasado difícil con la adicción y había pasado gran parte de la vida de mi esposo entre la cárcel y la calle. Sin embargo, con la edad y sus problemas de salud, llevaba 8 años en recuperación. En la época en que todavía consumía, podía quedarse despierta 4 o 5 días seguidos sin dormir. En esos momentos, tenía la extraña costumbre de ir a hurgar en casas viejas o edificios abandonados en busca de cualquier cosa que pudiera tener valor. Un día, al llegar a casa, encontré una nota sobre la mesa de la cocina, acompañada de lo que parecía una captura de pantalla de Google Earth. La nota era de Brenda. Ella explicaba que se divertía explorando los alrededores en Google Earth y que había localizado una casa abandonada en medio del bosque, bastante cerca de nuestra casa. Según la imagen, la casa no tenía buzón, ni camino de entrada, ni siquiera el más mínimo rastro de acceso. Intrigada, yo misma abrí Google Earth y localicé el lugar. Y efectivamente, no había nada, ninguna carretera, ninguna dirección, absolutamente nada. Lo más extraño es que la casa parecía estar a aproximadamente 1 kilómetro de la carretera principal, sin ningún camino para llegar hasta ahí. No sé realmente qué me pasó, pero me volteé hacia Brenda y le pregunté si quería ir a ver esa casa. Ella no dudó ni un solo segundo. Mi curiosidad claramente había tomado el control. Unos días después, el siguiente fin de semana, nos pusimos en camino para encontrarla. La calle que nos llevaba más o menos a ese lugar se encontraba al final de un barrio residencial. Estacionamos el coche y empezamos a caminar entre zarzas, sumaque venenoso y toda esa vegetación densa. La caminata fue difícil, pero después de casi 1 kilómetro levantamos la vista. Y ahí, en medio del bosque, había un claro. Era un poco más pequeña que la mitad de un campo de fútbol y en el centro había una casita sencilla con un viejo pozo de piedra al lado. Yo estaba completamente en shock. Me volteé hacia Ed y ella tenía esa mirada de pura emoción. Encontró una entrada en cuestión de segundos y se apresuró a entrar, maravillada. Yo me quedé afuera. Había algo dentro de mí que me decía claramente que no entrara en esa casa. Mientras esperaba, me acerqué al viejo pozo de piedra, justo a la izquierda de la casa. Me incliné para mirar dentro, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Me eché hacia atrás y me senté en una piedra grande al lado. Aburrida, recogí una piedra y la lancé al pozo. Unos segundos después, escuché el ruido sordo de la piedra al caer en el agua del fondo. Me levanté y me asomé de nuevo, y entonces un olor horrible me golpeó de lleno. Un olor a podredumbre, insoportable, como si quemara el interior de mi nariz. Era ese tipo de olor que nunca se olvida. Saqué mi linterna y la apunté hacia el fondo del pozo. Cuando por fin logré distinguir lo que estaba viendo, me caí hacia atrás, como si alguien me hubiera empujado. Nunca olvidaré lo que vi. 2 codos y la parte trasera de una cabeza con cabello largo. Ese olor era el de un cuerpo humano en descomposición. Nunca he corrido tan rápido en toda mi vida. Me fui sin avisarle a Brenda, empecé a correr y no me detuve hasta llegar al coche. Me quedé sentada ahí durante casi 1 hora, tratando de entender lo que acababa de ver, esperando a que ella se diera cuenta de que me había ido. Finalmente, ella regresó con lo que había encontrado en la casa. Cuando subió al coche, yo estaba lívida, completamente en shock. Ella me preguntó qué pasaba y le conté todo. Se puso tan pálida como yo, no sabía qué hacer. Así que conduje hasta la tienda más cercana y llamé a la policía para reportar lo que había descubierto. El investigador no nos creyó mucho al principio, pero nos siguió hasta el vecindario y nos explicó que tendría que caminar como 1 kilómetro para llegar a la casa y al pozo. Menos de 20 minutos después, llegaron varios autos de policía y un vehículo del forense. Empezaron a acordonar toda la zona boscosa. Mientras estaba sentada en mi auto, le pregunté a un oficial si podíamos irnos. Fue en ese momento cuando vi a 2 personas llevando una bolsa mortuoria negra, completamente cerrada, y la subieron al vehículo del forense. Me estremecí al pensar en quién podría ser esa persona y qué le habría pasado. Unos meses después, recibí una llamada de una detective encargada del caso. Ella me explicó que habían identificado a la víctima. Era una joven de 24 años que había estado desaparecida desde hacía 7 u 8 meses en un pequeño pueblo llamado Between, en Georgia.
Esa ciudad estaba a aproximadamente 1 hora y media en auto del lugar donde se había encontrado el cuerpo. Lo más extraño de toda esta historia es que varios detectives que trabajaban en el caso habían crecido en esa región y habían vivido allí toda su vida. Algunos de ellos tenían más de 50 años y ninguno había oído jamás hablar de esa casa abandonada en medio del bosque. Heredé un terreno completamente arruinado cuando apenas pasaba de los 30, después de la muerte de un tío. Sé que puede sonar desagradecido decirlo así, pero si hubieras visto el lugar, te habrías reído como el resto de mi familia. Se burlaban de mí, con todo tipo de historias de fantasmas, sobre todo porque la propiedad estaba en medio del bosque, en medio de la nada. A pesar de todo, me dije que de todas formas iba a ir a echarle un vistazo un fin de semana. Nadie estaba disponible para acompañarme. Mi mamá estaba preocupada y me hizo prometerle que la llamaría cada noche. Yo salía el viernes por la tarde y pensaba regresar el sábado. Yo conducía una camioneta, así que planeaba dormir ahí, aunque había una pequeña cabaña en el lugar. Desafortunadamente, me habían advertido que no había agua corriente, pero ya había decidido arreglar un poco el lugar para revenderlo, aunque fuera a bajo precio. Cuando llegué a la entrada del terreno, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Imposible explicar por qué, así que ignoré esa sensación y seguí avanzando. Los árboles eran tan densos que casi sentía que podía perderme, pero al final logré ver la cabaña, que parecía extrañamente demasiado nueva para ese entorno deteriorado. También había algunos autos viejos abandonados y un montón de madera podrida apilada cerca de un pequeño cobertizo al lado. Cuando salí del vehículo, sentí como si un frío glacial me atravesara el cuerpo. Quizás solo era el estrés, pero estaba casi segura de haber visto una sombra en el bosque. Me sentí ridícula, pero aún así saludé en voz alta. No había nada y la sombra había desaparecido. En ese momento pensé que podría ser un oso, así que corrí hacia la puerta principal y batallé unos segundos con las llaves antes de lograr abrir. Adentro casi no había nada, solo una mesa vieja y una silla. Se notaba claramente que mi tío había empezado unas remodelaciones antes de morir. Pensando en él, incluso me pregunté si su fantasma no rondaba el lugar. En ese momento estaba lejos de imaginar que las cosas más aterradoras pasarían afuera. Dudé en irme, pero aún así decidí meter mis cosas y un colchón. Me senté a la mesa, comí rápido pensando en todo lo que tendría que hacer para que el lugar se pudiera vender. Y ahí escuché un ruido metálico que venía de la parte trasera de la cabaña. No estaba segura, pero realmente sonaba como si alguien estuviera afilando un cuchillo o un hacha. Intenté convencerme de que tenía demasiada imaginación, pero el ruido, ese sí era muy real. Las historias de fantasmas nunca me han dado miedo de verdad, pero cuando miré por la ventana de atrás, al principio no vi nada. Luego, justo cuando me aparté, algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Me quedé paralizada al ver lo que parecía una silueta enorme, masiva, parada al borde del bosque. No era lo suficientemente grande para ser un oso, pero entonces, ¿qué hacía ahí, en medio de la nada? Me acerqué a la ventana para ver mejor, pero la silueta había desaparecido. En ese momento, realmente me arrepentí de no haber llevado un arma conmigo, ni siquiera tenía una simple herramienta multifuncional. Sin embargo, siempre había sido bastante ingeniosa, como un verdadero marimacho, siempre preparada, pero en ese momento solo tenía una linterna. En vez de hacerme la valiente, decidí quedarme adentro y empecé a escribir en mi cuaderno. Luego escuché de nuevo ese ruido metálico, solo que esta vez estaba casi segura de que venía del interior de la cabaña. Me levanté y avancé lentamente, preguntando con voz dudosa, ¿hay alguien? Te puedo decir que literalmente salté del susto cuando la sombra pasó frente a la ventana. Lo peor es que ni siquiera podía decir si estaba adentro o afuera. Entré en pánico, corrí hacia la ventana y de nuevo vi esa silueta enorme. Plus proche cette fois, toujours al borde del bosque. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, con los ojos fijos en eso, tratando de entender si era real. El tiempo parecía alargarse, como si pasaran horas. Y en el momento en que parpadeé, ella había desaparecido. Ahí estaba convencida de que un hombre completamente loco me observaba. Decidí que tenía que irme de inmediato. Pero una pregunta me aterrorizaba. ¿Y si me estaba esperando afuera? Recogí mis cosas y me dirigí hacia la puerta principal, pero me detuve en seco al escuchar que algo caía en la habitación de al lado. ¿Estaba adentro? No tenía ninguna intención de comprobarlo. Abrí la puerta y corrí tan rápido como pude hasta el auto.
Cuando el motor arrancó de inmediato, sentí un alivio inmenso. Al alejarme, eché un vistazo al retrovisor y juro que todavía vi la silueta de una persona. Pero cuando reduje la velocidad para mirar una última vez, ya no había nada. Puede parecer extraño, pero al final le regalé esa propiedad a mi papá, y él nunca tuvo el menor problema allí. Durante los años 70, Alexandra también salía de fiesta con otras compañeras durante sus años en la universidad. Ella seguía la escena de las fiestas y eso naturalmente la llevó a hacer amistades y relaciones en ese ambiente. Parte del ambiente de los años 70 y el espíritu libre heredado de los años 60 llevó a que se pidieran muchos aventones y a confiar en la amabilidad de los desconocidos, así como en la propia capacidad para juzgar el carácter de alguien cuando se aceptaba subir a un auto. Alexandra y una de sus amigas que conoció en una fiesta se encontraron un día esperando un autobús en una parada en la ciudad. Habían estado esperando durante unos 10 minutos cuando un joven se detuvo y les ofreció a las dos estudiantes llevarlas en lugar de que siguieran esperando. Incluso Alexandra, con su cautela hacia los desconocidos, se sintió tentada de aceptar su oferta. Le dolían los pies después de un día y una semana especialmente largos y estaba cansada. Su amiga, en cambio, aceptó inmediatamente el viaje, volteándose hacia Alexandra para ver si ella también iba. Sin embargo, sin quitarle los ojos de encima a ese desconocido que parecía amable, Alexandra rechazó amablemente su oferta. Así que Alexandra le hizo una señal de despedida a su amiga y esperó su autobús, mientras el hombre volvía al tráfico, llevándose a su amiga con él. La vida continuó normalmente para Alexandra después de que tomó su autobús y siguió con su día. Como no hablaba muy seguido con esa amiga, los exámenes y la vida en general ocuparon su mente. Antes de que se diera cuenta, sus estudios habían terminado y los años pasaron rápidamente. Fue hasta hace poco que Alexandra vio a su antigua compañera aparecer en la televisión, pero para su horror. Alexandra se dio cuenta rápidamente de que estaba viendo la foto universitaria de su amiga junto a las otras víctimas del asesino serial Ed Kemper. Alexandra quedó totalmente impactada al darse cuenta del destino de su amiga. Se sintió culpable por no haber intentado evitar que su amiga se subiera con él, pero su amiga ya había pedido aventón decenas de veces y pensaba que era lo suficientemente buena para juzgar el carácter de las personas. Lo que impactó aún más a Alexandra fue el hecho de que ella misma había mirado a los ojos al asesino en serie Ed Kemper ese día. Entre mayo de 1972 y abril de 1973, Ed Kemper cometió varios asesinatos brutales. La mayoría de sus víctimas eran estudiantes, pero lo que hace que su caso sea diferente es que, con solo 15 años, sus dos primeras víctimas fueron sus propios abuelos. Después de eso, continuó quitándole la vida a 6 estudiantes inocentes. Puso fin a su serie de asesinatos cuando la mejor amiga de ella. Los métodos de asesinato de Aide variaban entre disparos, apuñalamientos e incluso estrangulamiento. Él solía conducir su auto y elegir a sus víctimas, que eran estudiantes, para luego ofrecerles un aventón. Las jóvenes estudiantes inocentes que aceptaban este acto de amabilidad no tenían idea de que sería el último viaje que aceptarían de un desconocido. Estoy segura de que muchos de ustedes, al escuchar esto, se preguntan qué podrían haber hecho diferente para que esa persona siguiera viva hoy, pero en mi opinión, la verdad detrás de los asesinatos puede ser simplemente una cuestión de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Por ejemplo, he escuchado varias veces y desde diferentes perspectivas sobre un caso en el que 3 mujeres fueron asesinadas en el parque Yosemite por Kerry Steiner. En una de las versiones, creo que se decía que Kerry originalmente tenía la intención de matar a otra persona, femme qu'il fréquentait, a sus hijos. Aparentemente, ella no estaba en casa cuando él intentó llevar a cabo su plan. Entonces, según esta versión, él habría visto a las 3 visitantes de Yosemite salir de su hotel, donde Kerry Steiner trabajaba como encargado de mantenimiento. Si una de esas 3 mujeres se hubiera tardado solo unos segundos más en irse, tal vez todas se habrían quedado juntas y él nunca las habría notado. Eso es solo una teoría, pero para mí esa parte de la realidad es realmente aterradora. Por favor, todos, manténganse atentos, sigan con sus buenos hábitos de seguridad y sobre todo, escuchen a su instinto. Cuando tenía unos 28 años, ahora tengo casi 40. Este evento todavía me viene a la mente de vez en cuando. A menudo trato de convencerme de que no fue gran cosa, que realmente no pasó nada importante, pero casi nunca funciona. Hay una razón por la que sigo pensando en eso, más de 10 años después.
Todo comenzó una noche en la que mi futura esposa y yo nos estábamos preparando para salir y pasar un buen rato. Era la época de Navidad, lo recuerdo bien, porque nuestra ciudad siempre cambiaba las luces de las calles en nuestro vecindario a rojo y verde. Para ser precisa, solo eran los faroles de estilo rústico, colocados en las entradas y salidas del fraccionamiento, realmente no iluminaban la calle. Los verdaderos postes de luz, más altos, estaban equipados con luces LED aprobadas por la ciudad. Era bonito, un pequeño detalle agradable por parte de la ciudad y de nuestro condominio. Justamente estaba mirando uno de esos postes de luz rojos y verdes desde nuestro departamento de 2 habitaciones. En ese entonces, mi prometido y yo encontramos ese departamento en el momento justo, en plena crisis económica, los precios estaban bajos. Afortunadamente, ambos trabajábamos y nos iba bien económicamente. Como todavía no teníamos hijos, no necesitábamos mucho espacio. Ese detalle es importante para lo que sigue. No recuerdo exactamente la superficie, pero estaba en el segundo piso de un edificio de 3 pisos sin ascensor. Nada grande, pero más que suficiente para los dos. Por otro lado, claramente nos faltaba espacio de almacenamiento. Para ser honesta, habíamos decidido usar la segunda habitación pequeña como cuarto de almacenamiento. Teníamos una gran recámara principal cómoda y todas nuestras cosas de más estaban amontonadas en la segunda habitación. Esa noche, como dije, estábamos preparándonos para salir. Yo llegué primero del trabajo. Ya empezaba a oscurecer, y en esa parte del mundo, eso significa que afuera está completamente oscuro. Al entrar al departamento, colgué mi abrigo, lancé mis llaves en un pequeño plato blanco y negro que parecía un jersey de árbitro, y luego me dirigí a la cocina. Como el departamento era pequeño, tuve que pasar frente a los 2 cuartos dando apenas unos pasos desde la entrada, y fue ahí cuando noté algo. La segunda habitación, la que no usábamos, estaba abierta. Ni siquiera estoy segura de que me habría dado cuenta si la luz no hubiera estado encendida. Nunca dejábamos la luz encendida en ese cuarto. Una ola de pánico me recorrió, me quedé paralizada en el lugar. Afortunadamente, solo duró unos segundos. Abrí la puerta suavemente, miré y no había nada, la cerré de nuevo. Me dije que tal vez ella había guardado algunas cosas y se le olvidó apagar la luz, o que fui yo la última vez que entré y se me olvidó. Nada más. Apagué la luz, cerré la puerta y seguí con lo mío. Salimos y la noche estuvo muy bien. Más tarde, después de unas copas, mencioné esa historia. Le dije en broma que la había descubierto, que había encontrado dónde escondía los regalos. Ella me miró con una sonrisa algo vaga por el alcohol. Luego me dijo que no había entrado en ese cuarto desde hacía semanas y que escondía los regalos en un lugar que yo nunca encontraría. Se rió. En ese momento sentí una pequeña inquietud, pero pronto la olvidé cuando nuestro mesero llegó con otra ronda. Sin embargo, viéndolo en retrospectiva, eso debió preocuparme mucho más. Ella estaba confirmando que no había dejado la puerta abierta. Aunque sí, era posible que yo misma hubiera olvidado cerrar, realmente lo dudaba. Unas horas después, regresamos caminando, cantando, un poco borrachas, admirando las decoraciones de Navidad en el camino. Afortunadamente, nuestro bar favorito estaba a solo una cuadra. Al llegar, ella abrió la puerta, lanzó sus llaves en la charola, se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá de la sala. Sonreí, disfrutando el momento, realmente apreciando la noche, hasta que pasé de nuevo frente a esa habitación. Ella no se había dado cuenta. La puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros, y la luz estaba encendida. En ese momento, en el estado en que estaba, no entendí de inmediato la gravedad de la situación. Me quedé parada ahí, frente a la puerta, probablemente demasiado tiempo. Luego escuché a mi prometida llamarme desde la sala, y eso me sacó de mi letargo. Simplemente extendí el brazo, apagué la luz y cerré suavemente la puerta. No quería preocuparla con una historia extraña. A la mañana siguiente, después de que ella se fuera a trabajar, estaba sentada en la pequeña cocina pensando. Trataba de entender. Opción 1, algo sobrenatural. Opción 2, mucho más realista. Alguien había entrado a nuestra casa, tal vez incluso varias veces. Decidí ir a revisar. La puerta seguía cerrada desde la noche anterior, lo cual era bastante tranquilizador. La habitación parecía normal, llena de nuestro desorden habitual. Nada fuera de lo normal. Hasta que abrí el closet. Ahí, en medio de nuestras cosas, había una nota escrita a mano. Se divirtieron mucho anoche. Mi prometida y yo reportamos todo esto de inmediato, y nos fuimos a vivir con un amigo mientras recuperábamos todas nuestras cosas. Ni siquiera puedo explicar lo aterrada que me sentí al ver esa nota.
En la primavera de 2004 yo tenía 19 años. Sin embargo, apenas aparentaba 14 años, apenas medía 1,50 m y pesaba alrededor de 45 kilos. Y eso solo si llevaba ropa puesta. Mis papás y mi tía se habían ido de vacaciones a México y yo decidí quedarme para cuidar la casa de mi tía. Pensé que sería la oportunidad perfecta para tener un lugar tranquilo donde estudiar para mis próximos exámenes. En realidad, no tenía mucho que hacer. Limpiar la alberca, recoger el correo y llenar el refrigerador. También tenía un plan de emergencia por si se desataba algún incendio. Vaciar la caja fuerte y poner el auto de mi tía en un lugar seguro. Su casa estaba en las colinas del sur de California, con una vista hermosa de Long Beach. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en el sillón de masajes del cuarto de huéspedes, con música de fondo, sumergida en mis apuntes de psicología. A veces salía al balcón para tomar un poco de sol o usaba la caminadora en el sótano. La mayor parte del tiempo me quedaba adentro, protegida por el aire acondicionado, tratando de ser productiva. Cada noche ponía la alarma y revisaba que las cámaras de seguridad funcionaran antes de irme a dormir. Pero la cuarta noche de mi estancia estaba tan concentrada en mis estudios que olvidé activar la alarma cuando cayó la noche. Como a la 1:30 de la mañana me detuve para tomar un descanso. Fue entonces cuando me di cuenta de la hora. Se me hizo un nudo en el estómago cuando recordé que la puerta del sótano estaba sin seguro y que tenía que asegurarla antes de activar la alarma. Antes de bajar, pasé por la oficina para echar un vistazo a las cámaras, solo para estar segura. Recuerdo que me dije, ¿cuáles son realmente las probabilidades de que alguien ya esté en la casa? Apenas terminé de pensar eso, vi una silueta en las escaleras del sótano. Recuerdo que abrí la boca, dejando escapar un pequeño sonido ahogado. Un hombre de mediana edad, calvo y con gafas, subía lentamente las escaleras. Y para hacer la situación aún más inquietante, llevaba un globo en una de sus manos. Me quedé mirando la pantalla mientras él llegaba al final de las escaleras, miraba a su alrededor y luego ponía con cuidado un pie en la cocina. Mi primer instinto fue cerrar la puerta de golpe, ponerle seguro y llamar a la policía. Pero en el fondo sabía que les tomaría al menos de 10 a 12 minutos llegar hasta aquí. En ese lapso de tiempo, ese hombre fácilmente podría haberme dominado y arrastrado afuera en la noche. También podría haberme escondido en algún lugar, pero la idea de quedarme en silencio mientras él revisaba la casa habitación por habitación buscándome, me aterrorizaba. Así que decidí pasar a la ofensiva y tratar de hacer algo increíblemente audaz e increíblemente estúpido al mismo tiempo. Regresé de puntillas a mi habitación, subí el volumen de la música y luego hice mucho ruido a propósito al salir, golpeando fuerte el suelo mientras cruzaba el pasillo. Grité tan fuerte como pude, cariño, te juro que escuché algo abajo. Ponte la camisa y toma la llave del armero. Estaba segura de que mi voz temblaba, pero pensaba que la música cubriría lo suficiente ese detalle. Esperé unos segundos, atenta a una reacción, preguntándome si se iba a dar cuenta de que todo era un farol. Pero todo lo que escuché fue el silencio. Regresé rápidamente a la oficina, cerré la puerta con llave y miré las cámaras, y efectivamente, él estaba huyendo por la puerta del sótano, como una ardilla asustada. Lo vi cruzar el jardín, rodear la alberca y desaparecer entre los arbustos. Una vez fuera de la casa, soltó el globo y lo vi flotar lentamente en el cielo, en dirección al Pacífico. Corrí abajo, cerré con llave la puerta del sótano, activé la alarma y llamé a la policía. También llamé a mis papás y a mi tía para contarles lo que había pasado y preguntarles cómo rebobinar las imágenes para mostrárselas a los policías. Mi tía me preguntó por qué no simplemente había presionado el botón de pánico del sistema de seguridad. Tuve que admitir que ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Para resumir, la policía arrestó al hombre una semana después. Estaba durmiendo en su auto, en el estacionamiento de un supermercado. Todos me preguntaban qué pensaba que significaba ese globo. Si tuviera que adivinar, diría que era un regalo. Ese hombre probablemente me había visto varias veces cerca de la casa, deducido que estaba sola y supuesto que era mucho más joven de lo que realmente era. No sé si ese hombre sigue en prisión hoy en día, pero donde sea que esté, casi espero que escuche esta historia y se sienta tonto por haber sido ahuyentado por nada más que la amenaza vacía de una chica asustada.